Bueno, hemos escuchado al amigo Mick Jagger, ¿no? Esto es Jagger solista. Los Rolling Stones. Bueno, yo como no soy muy estonero, lo saludo a Toniti, que tiene más recursos. Buenos días, ¿cómo estamos, querido Gillo? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta usted? ¿Cómo anda? Corriendo. Tuvimos un programa express, un micro hicimos, un micro radial, pero por suerte pudimos informar al soberano, que es lo que importa. Ahí, mire lo que tiene ahí. Sí, ya veo que hicieron toda una apuesta como para que usted pueda tener participantes dentro de su programa. Por ejemplo, bueno, nosotros somos dos, nos arreglamos con poquito. Bueno, nosotros nos arreglamos dos, pero si usted quiere, viene Rulo, por ejemplo, quiere participación estelar de Rulo ahí. Y está muy bien. Vamos a tener a Fabiana Solano ahí, o podemos ir nosotros ahí y venir ellos acá. Y no está mal, es muy linda la mesada esa. Es una mesada de despacho. Viste que hay mesadas de despacho en los viejos boliches. Tenés la mesada de despacho, donde te despachan las bebidas. Parece eso. O estoy muy, ya con la cuarentena, me está dando sed. ¿Estás extrañando salida a dónde? ¿Estás extrañando salir a algún lado o no? No sos muy salido. Sí, soy salida, pero estoy extrañando salir a comer. Bien. A comer a un restaurante, sentarte. Y eso va a demorar un poco. Supongo que sí. Hoy bastante gente en la calle, quiero decir. Gente, bueno, tráfico, sí, tránsito. Ya está. Me parece que ya lo que venía de facto, lo que venía de hecho ahora ya es de derecho. Claro. Que es la morigeración de la cuarentena. Vamos a ver con qué resultado, ¿no? Sí, el momento parece el menos propicio. Vos tenés justamente ayer un nuevo récord de contagios. Lo que yo no entiendo, que es una pregunta que le quiero hacer a los que gobiernan Argentina, que son los epidemiólogos. No es eso. Bueno, pero solo que básicamente se toma la decisión en función de lo que deciden ellos, o lo que observan ellos. Bueno, pues, si es así, han tomado buenas decisiones. Si vos ves lo que ha pasado en otros países. Yo no lo digo. Usted lo tomó irónicamente y yo lo tomé literalmente. Los que toman. Sí. Me gustaría preguntarle, es una reflexión que estuve haciendo durante el fin de semana. Si con todo esto que venimos haciendo, casi 50 días de confinamiento, donde el comportamiento de la sociedad en el global fue de bueno, muy bueno, por lo menos lo que yo evalúo. Sí. Si otra persona ve otra cosa, lo puede decir. Bien, nosotros evitamos el pico de la pandemia o lo demoramos. La pregunta es, ¿evitamos o demoramos? No, se demoró. O sea, en algún momento... Lo hemos hablado, me imagino que vos también, porque has hablado con muchos los infectólogos. Sí, pero no me lo saben decir claramente. A mí lo que me han explicado es lo siguiente: se demoró el pico y se aplanó la curva. Las dos cosas ocurrió. Es decir, el pico en algún momento va a ocurrir, pero no va a ser un pico vertical. No se va a llegar de un modo vertiginoso a ese momento, sino de un modo más paulatino, lo cual permite que el sistema sanitario no colapse, que es la búsqueda que se tuvo desde el primer momento. Bien. Eso por eso es que está calificado como un éxito. De hecho, este fin de semana, The Guardian, o sea, medios extranjeros han ponderado a la Argentina como un ejemplo a seguir. Claramente. No solamente comparado con Brasil, que es aparentemente el modelo opuesto, y ya está muy detonado, digamos, la situación. Brasil tiene más de 11.000 víctimas fatales. Por eso. Y aparte con escenas, con imágenes muy fuertes, ¿no? La imagen de ayer, no sé si fue el Folia o alguno de los diarios, una imagen de portada de una fosa común, como se vio en Nueva York también. Son imágenes muy impactantes. Pero bueno, al mismo tiempo explican que no hay otra modalidad. Que el colapso del sistema sanitario incluye el colapso de las morgues, como está ocurriendo en México, por ejemplo, también. Otro lugar donde no digo que se canchereó, sino que se privilegió el mantenimiento de cierta actividad económica, y el efecto de eso es lo que te pasa ahora acá. Por eso también es bueno la comparación, más allá que después se enoje Suecia, Chile, viste que se enojan los países cuando se compara. Igual la comparación con Suecia es rara. Es rara porque... Digo, compararlo con Suecia a favor nuestro... Es rara. Es raro, pero en definitiva
hay caminos también. Hay caminos. Sí, pero en este punto no es una mala. Bueno, entonces estamos mejor que Alemania. No estamos. Bueno, Alemania no hizo nunca cuarentena. Sí, hizo calor. No, pero del nivel de prohibición. Sí. La Argentina, también es cierto, tuvo una de las cuarentenas más rígidas. Más estrictas. Más rígidas. Sí. O sea, pero cuarentena hubo en Alemania, con este nivel de restricción. Pero no con este nivel de restricción. Se podía salir no había restricciones de esta básicamente siguió funcionando el sistema productivo fabril, industrial, no tanto el comercial, donde ahí sí hubo cierre de comercios, y la distancia social en el transporte público sí fue estricta. Pero bueno, más allá de eso, si vos te comparás con los países de la región, que es una comparación donde por idiosincrasia, por economías y demás, es una comparación probable para casi todos los ítems. El mejor país de la región estadísticamente es el Uruguay. Claro, estadísticamente es el Uruguay. Es el Uruguay, que es el más fácil de cerrar, pero el que más crítica tiene la frontera con Brasil, porque tiene ciudades binacionales. Las ciudades binacionales son difíciles de controlar, hay todo un problema ahí. Sobre todo porque, insisto, Brasil pareciera ser que, no sé si es una decisión de Estado, pero pareciera ser que sí, porque uno ve a Bolsonaro muy provocador con la idea de contágiense, que no pasa nada. También es cierto que en Brasil hay que decirlo también, porque todo el mundo le carga la romana a Bolsonaro. También, además de Bolsonaro, es el comportamiento de los gobernadores. Porque, a ver, pregúntame, ¿San Pablo tiene lockdown? No tiene lockdown. Pero ese de los. Está bien, San Pablo tiene una cuarentena morigerada. Sí. Río de Janeiro, tanto Joan Doria como Wilson Witzel, gobernadores, ambos gobernadores, ambos electos con la lista de Bolsonaro. En realidad no con la lista de Bolsonaro, pero apoyadores de Bolsonaro. Sí. Witzel es producto del fenómeno Bolsonaro. En el caso de Doria no, pero los dos acompañaron a Bolsonaro, especialmente en el balotaje. ¿Vos ves a la sociedad industrial de Sao Paulo permitiendo un apagón total? No, lo que digo es, la irresponsabilidad de Brasil no alcanza solamente a Bolsonaro. No. Creo que, si no me equivoco, son pocas, mirá lo que te voy a decir, tengo que averiguarlo bien, con precisión, pero son pocas las ciudades de Brasil, hasta donde yo sé, creo que San Luis do Maranhão y alguna que otra más, que tienen lockdown tal cual se vivió aquí en Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y en la Argentina durante casi un mes entero. O sea, el de cerremos la persiana y nos vamos todos a casa, Brasil no se aplicó. Está bien, y no es solamente, lo que digo, no es solamente responsabilidad de Bolsonaro. Bolsonaro tuvo un comportamiento demencial. El comportamiento de Bolsonaro es demencial. Pero lo que digo es, muchos de los que se opusieron internamente en Brasil a Bolsonaro no aplicaron la cuarentena que se aplicó acá. De hecho, San Pablo, que en un momento tuvo una cuarentena, no estoy diciendo, de hecho la tiene extendida ahora, creo que hasta los primeros días de junio. Sí, es voluntaria, es un sistema de cuarentena voluntaria. No hubo, si querés, averiguá cómo es, yo que veo los noticieros. Si en Argentina formalmente gobernara Paolo Roca, ¿hubiese habido cuarentena? No lo sé. Está claro que no. Lo primero que hizo fue echar 1.500 personas para apretar. No lo sé. Y ahora está amenazando. Ayer, uno de los datos que te quería traer a la transición que no se han difundido todavía. Ayer sos periodista ahora, te digo. Bien. Ya estoy ¿Puedo dar información? Sí. Ayer, ¿viste Villa Constitución? Ahí cerca de Rosario, cerca de San Nicolás. Una ciudad que depende fundamentalmente de actividad. Ahí estaba Somisa, ¿no? Que era del Estado, ¿no? Depende que ahora se privatizó en los 90 y se la quedó ¿quién? Techín. Bien, depende ahora de la actividad de Sindar. Sindar es la empresa que produce. Bien. Ayer estaba Piccinini, exacto, de la UOM. Alberto Piccinini. Era el dirigente gremial de la UOM. Bueno, ayer le anunció el gerente general de Asindar de Villa Constitución al intendente que muda su producción, el 50% de su producción a Brasil. O sea, Techín viene apretó a Campana, donde tiene otro gobierno, no te digo cautivo, pero muy necesitado del aporte económico que puede hacer Techín. Apretó con los 1.500 despidos. Si Roca hubiese sido presidente de la Argentina, no hubiese habido cuarentena, está claro. Porque para su negocio es que la gente vaya a producir acero.
Se enferman, se mueren, vendrán otros. Y se enferman, se mueren todos, irá a Brasil. Se enferman, se mueren todos en Brasil, irá a México. El negocio es... Roca no se va a morir, porque Roca está haciendo la cuarentena. Está aislado, está protegido. El problema acá es muy parecido al que seguramente debe ocurrir en Sao Paulo. La Unión Industrial de Sao Paulista no debe... No debe querer una cuarentena estricta, ¿verdad? Me imagino es el comportamiento de todo el sector económico en el mundo, salvo 2 o 3, salvo Warren Buffett, un par más, que son capitalistas culposos. El resto no quieren cuarentena, quieren actividades económicas funcionando, quieren los bancos generando guita, reproduciendo guita. Me da la sensación que por la composición política gubernamental hoy de Brasil, pesa mucho lo que dice el poder económico. Y que las decisiones del poder político son limitadas, muy limitadas. Y después tenés personajes limitados en sí mismos, como el caso de Bolsonaro, que creo yo es un personaje que tiene limitaciones en términos de empatía social. Bolsonaro tiene una hoja de ruta. Sí, pero aparte pero Bolsonaro, lo que uno piensa de que está yo creo que el comportamiento de él es demencial, es lo que yo opino. Sí. Pero tiene una lógica ese comportamiento. No, por supuesto. Tiene una lógica. Que él, cuando termine todo esto, le quiere cargar la romana, le quiere cargar la cuenta a los gobernadores y a los que estuvieron a favor. Van a decir, ¿vieron? No evitamos la pandemia, que no se pudo evitar en ningún lado. No es cierto que no se pudo evitar en ningún lado. Bueno, y no es cierto. Hay países que sí han evitado nivel... A ver, no todos los países suman 10.000 muertos en 2 semanas, ¿eh? No es cierto. Ahí, por eso yo banco... Fueron en 2 semanas, pero bueno, no pudo evitar la pandemia. Digo, Italia tiene 10.000 muertos, Italia tiene 30.000. 30.000. Sí, pero por eso, pero no es ningún lado. Hay países, vos mencionabas Alemania está en Europa y tiene cifras que son 4.000, altas. más o menos. Son altas. Cerca de 4.000 pero no tiene problemas tan serios como lo que tuvo Italia o lo que tuvo España dentro del mismo continente, dentro de la misma región. Brasil es un continente dentro del continente, es verdad, pero las cifras de Brasil son comparables a las de Ecuador, no a las de Argentina. Si vos tomás muertos por 100.000 habitantes, que es una de las medidas. A ver... ¿Vos tenés estrategias? Sí, tenés estrategias. La estrategia de Argentina en algún punto fue exitosa. La Argentina no entró en recesión por la crisis sanitaria. Ya estaba en recesión. Ya tenía un problema serio. La discusión ahora resiliencia, ¿no? Le dicen. Claro. Creo que el presidente habló de eso. ¿Cuándo? ¿El viernes? No, en privada. Puede ser. Habló de la capacidad de la sociedad argentina que venía... Cuando le consultaron por qué la sociedad argentina está tan bien adaptada a la pandemia o por qué los niveles de apoyo son muy altos a las políticas públicas frente a la pandemia, habló de la resiliencia que dejó el gobierno de Macri. También es cierto que los últimos 2 años de Macri fueron nuestro Vietnam en términos económicos. Pero mirá, recién yo daba el dato, Kicillof tiene que renunciar a una deuda que va a ser muy difícil que renegocie en los términos en los que está renegociando junto al gobierno nacional. Te lo pido por el amor... El niño Jesús, que no caigamos en default, porque hicimos todo lo que hicimos. Bueno. Cuando estamos en default se lo pido a Rulo. Rulo, mirá lo que te preparamos para vos, para que vos puedas participar. ¿Cuál es el problema de entrar? Puedes participar si querés. Te puedes sentar ahí, te puedes sentar acá y estamos en algún momento va a haber que fotografiar esto, preservando la distanciamiento social, porque te voy a decir que técnicamente a Rulo yo lo tengo acá a 3 metros, Claro, sí, hay un distanciamiento social. Rulo, mirá esto lo extremo. Esto lo hizo Jan Soler, le queremos agradecer mucho a Jan Soler, que es un integrante de la radio donde nosotros trabajamos y de nuestro equipo, el querido Jan Soler. Le mandamos un abrazo muy grande a Jan, que el otro día nos escuchó que nosotros nos gustaría sumar a alguien durante el pase para que no quede tan solitario como... Claro. Y se le ocurrió esto. Lo cual habla que las nuevas generaciones, los jóvenes son creativos, tienen ganas, tienen impulso. Querido, ¿se escucha? A ver, vamos a preguntarle a Papá Soler. Perfecto. Buen día. Buenos días, Rulo. ¿Cómo andás? Parezco un panelista de CQC o de Punto Doc. No, un panelista de Intratable. No. CQC no tenía panelista y Punto Doc. ¿Cuál era el de...?
Y Punto Doc tampoco. ¿Cuál es que me invitaste? Duro de Domar tenía panelista. Duro de Domar. Duro de Domar sí tenía panelista. Duro de Domar, muy buen programa, realmente. Me acuerdo de algunos panelistas famosos que había ese día. Me acuerdo de algunos panelistas. Todos, famosos eran todos ahí. Ay, sí, claro. Bien. Rulo querido. ¿En qué andaban? Estamos hablando del tema deuda, entre otras cosas. Sí. No hace falta que uses barbijo. No, acá no podés no usar barbijo. Estoy tratando de desatarlo. Se complicó. Bien. Bueno, no importa. Bueno, lo hacemos después. Tema deuda, Rulo. Tema deuda. Sí. Bien. Supongo que hicimos todo este biribiri que pusimos al gobierno 3-4 meses en suspenso para arreglar el tema de deuda, para arreglar, ¿no? ¿O estamos cerca de arreglar o no? Lo hicimos para arreglar, ahora que estemos cerca. Está complicado. La jornada del viernes fue una jornada, un resultado malo, el nivel de aceptación fue bajo. Resultado malo, sí, y hubo un sábado y domingo muy intenso, del cual vamos a tener resultado probablemente hoy. Perdón, a las 9 de la mañana vencía el plazo formal para la prórroga. Sí. ¿Hoy a las 9? Ya venció. Sí, claro, por el tema de las presentaciones en exterior, digamos, era la liquidación final, obviamente esos datos estaban ya anticipados y se iba a trabajar sobre los mismos con los bonistas durante el fin de semana. Y ahora es el 22 de mayo. Contactos intensos con los bonistas. Pero el resultado de la propuesta de Guzmán, esa propuesta tan audaz, calificada por algunos, no tan audaz, el nivel de rechazo, ¿qué porcentaje de aceptación tuvo? ¿13-14%? Aproximadamente, 13-14. Sí. En torno del 15 puede estar. Y fundamentalmente de los cuales son acreedores institucionales argentinos, de ese 13-14%. ¿Cuánto es? No, más de la mitad seguro. Más de la mitad. Sí, casi el 10% está constituido del 10% del total. Digamos, son argentinos. Bien. El resto, pero tanto los argentinos como, los argentinos puede ser que haya algo institucional importante. Después, son los acreedores chicos los que adhirieron. Los fondos grandes. Los fondos grandes no. Una postura. Los fondos grandes son 4 y están cartelizados, ¿no? O uno puede entender que no compiten entre sí, digamos, para ver qué. A ver, por ahora no compiten entre sí. Por ahora no. Sí, son más de 4. Son más de 4. Sí, pero los grandes serían. Sí, 4. Grandes, medianos. Lo que pasa es que los grandes tampoco que tienen una posición tan fuerte en bonos argentinos, digamos. Okay. Para los grandes la parte de la apuesta en Argentina es chiquitita. Es un 1 por 1000, ponele para ellos. Sí, no es una parte de la cartera importante. De todas formas, es probable que a medida que se acerca una definición final, puede ser que se rompa eso de que hay una unidad absoluta en los bonistas. Tienen intereses diferentes, tienen estrategia diferente. Este es el momento del póker. Este momento del póker. Este es el momento donde empiezan las manos finales del juego. El momento donde tenés que sostener, donde la Argentina. Agarras una más, decís, no, me quedo con lo que estoy. El momento de la Argentina tiene que decir, esto es lo que hay y apagar el teléfono para que suene. Esa estrategia ya pasó. La estrategia de esto es lo que hay es la que venció ahora. No te creas. Y bueno, ayer el presidente cuando dice, bueno, ahora voy a tomar la negociación yo en mis manos, me voy a encargar personalmente, primero, marca que va a haber una diferencia con la negociación que venía llevando hasta ahora Guzmán. Porque si no hace esa expresión en público. Cuando el presidente dice en público, bueno, ahora la negociación la voy a llevar personalmente yo, anticipa que va a haber una postura distinta. Y la justifica diciendo, hasta ahora era la negociación que llevaba Guzmán, bueno, él estaba muy duro, conmigo charlemos todo de vuelta. Primera situación. Si no, pero eso no lo dice. Bueno, si no, ¿para qué se pone al frente de la negociación? ¿Solo para ningunear a Guzmán? Para fortalecer la posición. Bueno. Para cerrar la posición. Si la va a fortalecer más fuerte que la que había planteado Guzmán, déjenme decir algo. ¿No se va a pagar? ¿Más fuerte que eso? Déjeme decir algo. Perdóname, que lo diga el presidente. Eso lo que cambia la fuerza es quien lo dice, nada más. Pero el presidente no había dicho eso. Digo como una alternativa. No estoy diciendo puede ser. Déjenme decir algo. Hay antecedente que es la negociación del 2004-2005, ¿es así? Sí, 2005. Sí, 2004 para 2005. Cuando estaba Néstor Carlos Kirchner de presidente. Labaña, Roberto Lavagna y Nielsen, el que iba a venir. Y Nielsen como secretario de Hacienda, secretario de Finanzas. Secretario de Finanzas. Y el Albert como jefe de gabinete, articulando eso de alguna manera. Sí. Ahí, en ese póker de jugadores,
¿El duro quién era? Néstor, Bien. Carlos. ¿El duro acá quién es? Por ahora Martín. Por ahora Martín. Sí. Que es duro, más no un tropo. Con la propuesta es dura. Bueno, La propuesta y el... no hubo quita significativa de La capital. propuesta es dura y la postura de abrir el juego y decir públicamente lo que le habían ofrecido y que lo que él rechazó sonó todavía más duro. Claro. A los bonistas les cayó muy mal ese tema que le abría el juego y dice, no, me hicieron, Guzmán diciendo, me hicieron esta propuesta Sí. y le dejamos claro que esto no lo hacemos. Pero Rulo, hablando en plata, no es una mala oferta la de Argentina. No la era. ¿Para Argentina? No, y para los acreedores tampoco. Para lo que es esa deuda, obviamente que no. No, casi no hay Una quita deuda de impagable, capital. ¿no? No, pero digo, casi no hay quita de capital, que era uno de los Para aspectos mí estamos para importantes. que entre uno y que diga, ¿conocen la anécdota del Padrino 2? Y el perro se queda. ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? Y el perro se queda. Bueno, No, tienen que volver a ver la hace película. mucho que no la Vean veo. el Padrino 2, está en Netflix. Bueno, no, para hace mí mucho está no la para veo. que entre uno y que diga, y el perro se queda, además. Puede ser. Pero digo, no es esa la decisión. La decisión no es la decisión, es avanzar y cerrar el tema de la deuda. La Acá- alternativa dura, ¿sabes cuál era? ¿Cuál? ¿O cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es hoy? Cerró, listo. Cerró hoy. Y vamos al default. Pero ayer Y anticipó. después, Para mí, y después para- que hablen del otro lado. Digamos, la apuesta fuerte hoy es esa. Pero para, eso es lo No que la vos decís descartes. que van a anunciar eso hoy. No lo descartes. Yo no entiendo una cosa, el Raúl. límite es ese. O sea, a ver, un arreglo no van a anunciar. Seguro, eso estamos más o menos. Para todo mí claro. van a anunciar, por la información arreglo, es decir- que yo tengo, como dirían en la Sí. tele, es que lo prorrogan al 22 de mayo. Bueno, esa es la intermedia, pero, digamos, entre digamos, la propuesta de máxima hoy, es decir, cierro hoy. Ujú. Listo, Bueno. retiro la propuesta. No, nos vamos a enterar en un rato igual. Eso Por eso va a ser un la rato decisión no. de Diego. Y la Bien. del otro extremo sería la cambio, la aflojo, la propuesta. Digamos, entre esos límites está la del tema estiro hasta la A 22. mí, pero yo creo Es que decir, no descarto el la del caso medio y la extrema es 22 de mayo. El default hoy. Es Che, prórroga- los acreedores no se enternecieron, ¿Con qué? asustaron con la carta de Piketty, Por ahora no me pareciera que, por lo menos, Pareciera que no, ¿no? por lo menos Iglesias y Piketty. escondieron los sentimientos y se enternecieron. No lo mostraron demasiado. Lo que no entiendo es lo siguiente, yo, en serio, que soy Sí. duro de entendederas. Si siempre el gobierno comunicó, de hecho lo comunicaba cuando era candidato, cuando fue presidente electo, cuando es presidente, la idea de la Argentina está en un default virtual, Sí. ¿no? Ujú. De hecho, la Argentina está en un default virtual desde tiene Desde el su- primer reperfilamiento. desde el primer reperfilamiento, pero Claro. el primer reperfilamiento ya lo sabíamos antes. Sí, pero formalmente Sí, desde el primer bueno, sí, reperfilamiento. El primer ya empezó. reperfilamiento fue bajo la presidencia Lacunza. de Lacunza. Con Mauricio Macri. de Mauricio Macri. Pregunta, ¿por qué no se pasó del default virtual al default real en ese momento? Porque se dio. Porque esta- también es cierto que si vos querés ser Néstor Pará. Kirchner, ¿Con Macri? espera un decís vos? segundo. ¿Con Macri? Que Macri hubiese Para, llamado. bueno, a ver, vos... ¿Macri te- iba a te- defaultear su propia deuda? Vos Creo que te- sería vos récord tenés mundial. instrumento, preguntale, No, vos el tenés primero. instrumento político para generar ese escenario. Vos tenés. Desde el primer momento No de se- este gobierno. que decís no vos, se claro. utilizaron es otra Sí, cosa. Sí. Vos los tenías, para Sí, ser sí. más preciso. Sí. Que no se hayan utilizado es otra cosa. Sí. Vos los tenías. Mm. La pregunta es, ¿la Argentina estaba en default con Macri, sí o no? Sí. Bueno, ¿ese default es virtual, sí o no? Sí. ¿Por qué no se pasó al default real? Porque se Que eligió hubiese- otra estrategia. también es cierto que si vos querés ser Néstor Kirchner en la historia, primero tenés que buscar a alguien que tire el mantel. Alguien que sea Duhalde. Porque querer ser Kirchner sin pasar por Duhalde es... Complicadito, sí. Y me parece. Sí, sí. Y en el medio de la pandemia. Y en el medio de la pandemia. Que la pandemia estaba fuera de todo registro. Sí, no, la pandemia Está no claro fue- que estaba fuera de todo lo- registro. Lo que vos decís es una decisión previa a la Sí, pandemia, ¿no? pero se supone que la pandemia, te hago una pregunta, Rulo, ¿mejora o empeora las capacidades de negociación de la Argentina? Para mí, mejora. Bien. Mejora porque los acreedores hoy tienen un escenario de riesgo mucho mayor. Sí. El escenario de riesgo de los acreedores cuando no había pandemia era la Argentina, algunos países de la región. barra la capacidad de pago de la Argentina es mucho menor.
Sí, pero vos tenés esta versión de los 40 países entrando en default, digamos. Estaba muy cerca cero de todas formas, qué sé yo, digamos. El tema no está tanto en la capacidad de pago, o sino en la capacidad de justificar que el no pago, digamos, si querés. Porque capacidad de pago no tenía ninguna. A ver, no es una decisión. Pero la pandemia empeoró o mejoró la capacidad. El default ya no era virtual, un default real que no está en condiciones de pagar. Igual, puede pagar un vencimiento más. Una cosa. Del 22 de mayo, ponele. Pero, ¿para qué? Si después no. Una cosa para no eludir la pregunta de Daniel. ¿Es lo mismo estar o no estar en default? Bueno, hay varios libros al respecto, hay varias bibliotecas, mejor dicho. Tenés la que te dice, vos vas al default y no pasa nada, y te fortaleces porque tenés recursos para generar una base productiva sólida y después pagarás la deuda, o no, o te volverás a endeudar. Esa es una biblioteca. La otra es lo poquito que tenés hoy, que es el acceso al crédito del sector privado, lo terminás de matar. Son las dos bibliotecas que te aconsejan, porque sin y porque no default. La experiencia argentina es la segunda. La experiencia argentina es la segunda. La decisión. Yo comparto que es la segunda. Digamos, pagás un costo, no es que se por eso, pagás un costo que es matarse el crédito del sector privado. Digamos, los beneficios vienen por el lado de mantener la independencia. Digamos. Por eso, Rulo apuesta por la seguridad. O sea, tu mirada, digamos, es. No es gratuito. No es gratuito el default, tiene un costo. Por lo que vos sugerís, Daniel, quizá la decisión correcta hubiese sido declarar el default. Por lo que entiendo yo. ¿No? A tu modo de ver. O sea, yo lo que digo es una cuestión. Para mí, la deuda es un tema político, no económico. Primera cuestión. Sí. Pero tiene impacto económico. Sí, pero es un tema político. Sí, no es un tema económico. De acuerdo. Para mí es político. Un análisis político el que yo trato de hacer. Después economía, los bonos, todo eso más o menos es un tema político. Sí. Para mí la deuda es una herramienta política. O para el desarrollo o para el condicionamiento. Yo lo veo de ese modo. Sí. Lo analizo o para el desarrollo o para el condicionamiento. Bien, visto así, lo analizo en esos términos. Visto así no hay políticos. Visto así no hay duda. En términos políticos. Ahora, entonces yo veo ahora que todos los tipos que hicieron el recontra mega endeudamiento del más extraordinario de la historia contemporánea, superando a José Alfredo Martínez de O durante la dictadura militar, que era un sistema político atroz que tiraban a los opositores en el Río de la Plata con pento naval, superando eso, y los veo en los programas de televisión de Galera y Bastón con Frac. A la Cunza, a Prat Guy. Opinando sobre lo que debería a la Espina. Opinando sobre lo que debería hacerse ahora. Eso es porque yo lo analizo en términos políticos. Yo creo que hay un escenario político que hizo borrón y cuenta nueva sobre el default. Yo lo que digo es, además lo decía en ese momento, lo dije en ese momento. Quienes escuchan el programa regularmente lo saben. Es más, yo creo que hubo un acuerdo y parte del pacto de no agresión entre Macri y el gobierno actual, digamos, o mejor dicho, entre el gobierno actual y Macri, para ser más preciso, entre los cuales, este es el único programa que lo hizo, poco programa lo dice, la cantidad de funcionarios macristas que hay en el gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con no revisar el tema del endeudamiento externo. Bueno, entonces lo que yo te iba a preguntar es lo siguiente. Y la pregunta que yo te hice es la primera que hice, y no hablo más. Es, si el default era virtual, ¿por qué no fue real? Porque ahora va a ser real y la cuenta, ¿quién la va a pagar? ¿Alberto o Macri? Siempre la paga Alberto, eso no cambia. Porque si fuera bajo la presidencia, la verdad que el que nos llevó al default es Macri, pero el que nos llevó a esta situación ruinosa es Macri, y no está pagando ningún tipo de costo de ninguna clase. Porque hasta ahora no. Hay una variante de esa pregunta. A ver, digamos, el tema del default. Que si la Argentina declara default, la gente va a pensar que es por Macri. El default, nunca se lo explicaste. Vamos por orden. Tu primera interrogante, el default, ¿por qué ahora sí y antes no? Ahí también fue una decisión política, no fue una decisión económica. No hacer el default en ese momento, hacerlo ahora. Porque lo que hiciste o intentaste hacer en todo este periodo es ganar legitimidad política para el default. Yo creo que ahora está mucho más claro que antes que el default no es culpa de este gobierno. Que el default es una situación heredada, un acuerdo cerrado con acreedores, ya no sé, comparto, lo acabo de decir, con acreedores que convalidaron una deuda con el gobierno anterior y ahora cuando la querés resolver, corregir, te dicen, no, yo quiero que me den
lo que me prometió el señor Para Macri. la opinión pública, en mi opinión, para la opinión pública, si cae default el gobierno de Alberto Fernández, el default es de Alberto Fernández. Fíjate el peso, la historia que tiene que llevar en la mochila Adolfo Rodríguez A. Sobre que estuvo una semana de presidente y todo el mundo dice para que es el mí presidente del default. hay un problema en la formulación, Daniel. Vos lo estás viendo el que tiene que tomar la decisión de default y no lo estás viendo desde el punto de vista de quién es el acreedor que es defaulteado. Y una vez más lo que estamos discutiendo no es política, es poder. Y el poder lo tiene el acreedor que es el defaulteado, no el gobierno que decide el default. Ese es el problema. Cuando yo te decía recién, si Roca gobierna en la Argentina, ¿hubiese habido cuarentena? Yo te puedo asegurar, es contrafáctico que no hubiese habido, porque la actitud que tuvo Roca desde que empezó la cuarentena es la de marcarle la cancha al poder político, que no es el poder en la Argentina. El poder político es un poder limitado, que toma decisiones, algunas decisiones en términos estratégicos, por ejemplo, cómo negociar una deuda, pero la verdad es que el poder está en manos de los acreedores, porque la deuda es todo eso que vos decís, es un sistema de intervención política, es un sistema de intervención económica, es un condicionante. Como es todo eso la deuda, la pregunta que para mí hay que hacer, y la pregunta correcta es, ¿para qué el default? Ahora, pero Adrián, ¿para qué el default? El tema de la cuarentena también se tomó en contra del poder. Lo que vos estás diciendo, estoy de acuerdo. El poder quería que no hubiera cuarentena. Y el gobierno toma la decisión. Sí, entonces no es que el poder toma toda la decisión. Claro, la cuarentena se toma en contra del poder económico. Sí. Y vos tenés que mucha gente cree, que es la famosa opinión publicada, que que en la Argentina gobiernan los epidemiólogos. Sí. Bueno, y eso no es una forma de restarle entonces poder al poder político que tomó la decisión. De eso se ocupan los grandes medios, obviamente. Bueno, que son los acreedores. Yo no creo que gobiernan los epidemiólogos, pero son muy gravitantes. Son muy gravitantes. Obviamente. Son muy gravitantes y es razonable. Podemos caer en la trampa de una nueva tecnocracia. De que son los nuevos tecnócratas. Sí, el sanitarismo, digamos. Que una nueva tecnocracia. Es importante, es vital, está claro, y fue uno de los grandes atributos positivos del gobierno de Alberto Fernández haber resuelto ese tema. Y haberse bien asesorado, más allá de los factores de poder que están detrás del grupo de asesores médicos Igual yo la pregunta que te hacía es otra. La pregunta que me hago es, ¿para qué el default? Si vos tenés claro que el default es, vos como gobierno, yo entro en default porque voy a hacer una distribución del ingreso, pero revolucionaria, no reformista, revolucionaria. Es decir, voy a estatizar los servicios públicos. Lo que digo es otra cuestión Acá se decidió no defaultear, fue una decisión que se tomó. Que la tomó el presidente de la Nación electo en aquel momento, el 11 de agosto de la noche, cuando fue electo presidente, ¿no? Sí. Hay toda la sociedad argentina. ¿Se acuerdan lo que debatíamos en esas semanas? Sí, claro. Del adelantamiento de las elecciones, cuál es el instrumento legal como para que entregue el poder antes, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Porque pareciera ser que estamos hablando hace unos meses atrás. Ahí se decidió no defaultear. Sí, exactamente. Ahora, el default, si cae bajo la presidencia de Alberto Fernández, es cuenta de Alberto Fernández. A mí no me van a convencer en contrario, porque eso es historia. Después que no el acreedor, no el presidente, no que la gente, la deuda de Macri. Para la opinión pública, para el sector mayoritario de la sociedad, va a ser Alberto Fernández. Y la historia va a quedar, la Argentina cayó en default bajo la presidencia de Alberto Fernández. ¿Sí? Y en ese momento no hubiera sido responsable de Alberto Fernández, si lo decía el 11 de agosto. No, el 11 de agosto no. No estoy diciendo, va a ser bajo la presidencia de Macri. Pero bueno, no pasó. Estamos hablando pero por decisión de Alberto Fernández. De decir, Alberto Fernández no tenía. Además, se hubiera dicho que era un golpe económico contra el gobierno, que era antidemocrático. Yo insisto igual que es para qué. Si vos vas a rediseñar la matriz de la economía argentina, está fenómeno. Si vos vas a mantener más o menos el mismo sistema, no podés caer en default, por lo que decía el Rulo. Porque matás lo poquito que te queda de crédito para las empresas privadas. Si vos vas a reformar la matriz productiva, sí, dale. Si vos nacionalizar los servicios, nacionalizar la energía, la producción de la energía, la distribución y todo el sistema de energía. Bueno, ahí, fenómeno. Caes en default para tener recursos para eso. Si no, si vas a mantener la misma matriz, y el default es un problema, como decía el Rulo. Bueno, lo seguimos igual, este tema va a seguir hasta el 22 de mayo, ¿no? Sí, la discusión con los 22 de mayo, a todo eso, ¿no? Es lo que yo enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses. Y ahora nos agarró la pandemia como para tirar todo bien para adelante. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí, claro. Esperemos, sí, yo creo que sí. Hasta mañana. Sí.